Vamos a la carta a los Hebreos. Hace 8 días, o la última vez que tuvimos culto de oración, estuvimos hablando del capítulo 8 y estuvimos hablando acerca de esa profecía no hay internet, no hay internet en el computador. Hace 8 días estuvimos hablando de el último culto de oración, estuvimos meditando en el capítulo 8 a los Hebreos y hablando acerca de esa profecía del nuevo pacto, ¿no? Que Dios a través del profeta Jeremías había llevado a cabo, ¿no? Y estuvimos hablando de ello y decíamos cómo desde aquel entonces, desde 600 años antes de Cristo, se había profetizado acerca de un nuevo pacto. Y el escritor dice, tenemos que se acomoden los hermanos que están. La hermana. El escritor hace referencia a que cuando desde entonces, desde el tiempo del profeta Jeremías, se habló de un nuevo pacto, desde entonces ya había dado por viejo al antiguo, ya había dado por viejo al primer pacto. Es decir, que desde entonces ya se había determinado que ese pacto bajo el cual ellos estaban iba a ¿qué? A desaparecer. Iba a desaparecer. Y eso es lo que la carta a los Hebreos nos ha venido enseñando. Recordemos que la carta a los Hebreos es una carta dirigida ¿a quién? A cristianos judíos, a hermanos en la fe, pero de la nación de Judá, que obviamente habían sido partícipes, habían sido partícipes de lo que era la religión del judaísmo y por lo tanto estaban haciendo esa transición, así como los que pasaron del catolicismo al cristianismo, o los que pasaron del pentecostalismo a la reforma, y cuando uno habla del pentecostalismo, de ese pentecostalismo extremo, ya antibíblico, ya sensacionalista, o en el peor de los casos, de los que pasaron al carismatismo bastante humanista, pragmático, a lo que es un caminar cristiano. Y entonces como que se enfocaran en ese tema del cual habían salido, y eso es lo que el apóstol Pablo en esta ocasión, el escritor a los Hebreos está haciendo con los cristianos que habían sido partícipes del judaísmo y que, como lo mencionamos, posiblemente ellos estaban siendo atosigados con el judaísmo, como diciéndoles: hermanos judíos, ¿ustedes por qué se apartaron? ¿Por qué fueron tras esos cristianos? ¿Por qué se volvieron al cristianismo? ¿Por qué van a hacer esto? Pero mire que la palabra dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, mire que aquí dice el profeta, aquí dice la Torá, aquí dice los salmos, y entonces pues tal vez los tenían bombardeados, y aquí viene el escritor a los Hebreos a decirles: no, eso no es así. Miren lo que significa todos estos asuntos. Y él ha venido explicando el tema del sacerdocio, ha venido hablando acerca de Abraham, ha venido hablando acerca de cualquier cantidad de doctrinas que los conectaban a ellos con el judaísmo. Por eso cuando usted mira, lea la carta a los Hebreos, que tiene que pensar en que ellos estaban siendo cuestionados o convencidos de que el judaísmo no era el camino, sino que el cristianismo. Estaban siendo convencidos de que ellos en el caminar cristiano estaban bien y no mal como se los querían hacer dejar los judíos, ¿no?
Y estos no eran hermanos judíos, porque lamentablemente se puede caer en esa palabra, es que los hermanos judíos los estaban atosigando, porque lamentablemente podían también haber ese tipo de cosas y créanme, como les he dicho, saber hoy en día estamos en un sincretismo, en un ecumenismo bastante lamentable que no hace sino entonces querer alivianar el corazón de las personas y querer llamar hermano a todo mundo. Y entonces, cuando hablo de sincretismo, es como esa eclesiología, ese cristianismo extraño, lo que hace hacer es traer de acá, traer de esto, traer de esta doctrina, traer de esta otra doctrina, traer de por acá, y como que querer formalizar todo y entonces formar un ambiente no divisorio, sino de hermandad y de unidad. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es el que une y lo importante es el amor y lo importante es que lo que hagamos lo hagamos para Dios. Que si usted cree en Dios, no importa a qué iglesia va, lo importante es que crea en Dios. Y eso es lo que lamentablemente ha hecho daño, lo que lamentablemente la gente se ha comido y lo que muchas iglesias que se denominan cristianas evangélicas han caído. Así que entonces, hermanos, es de tener cuidado porque la carta a los hebreos es una carta apologética a favor del cristianismo, es decir, es una carta que está defendiendo el cristianismo contra ¿el qué? El judaísmo. Está defendiendo al cristianismo contra esa religión que lo llevaba a vivir de las obras, a actuar por las obras, a depender de los hombres. Leamos ahora el capítulo 9. Dice, ahora bien, siguiendo esa misma secuencia de lo que el escritor viene hablando o explicando de la profecía de Jeremías 31, dice, ahora bien, versículo 1 del capítulo 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, ojo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el judaísmo, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. Abluciones son como lavamientos de agua, ¿no? Como bautismos. Recuerden que estuvimos hablando de eso en el capítulo 5 y 6. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Perdón, dice diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, ¿sí? Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario, cuando dice testamento es donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte del testador o del mediador de ese pacto. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí tenemos, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces tenemos que el escritor está hablando del tabernáculo. Pero note que él habla. Ahora, él presenta... Nosotros hemos dicho que lo que era todo el tabernáculo se divide en tres partes. Tabernáculo, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pero note que él habla de la primera parte como el santuario, es decir, el lugar santo, y la segunda parte, el lugar santísimo. Es decir, él no está teniendo, cuando habla del tabernáculo o de partes, no está teniendo en cuenta los atrios, sino que solamente está teniendo en cuenta ¿qué? El lugar santo y el lugar santísimo. Por eso habla de primera parte, segunda parte. Pero cuando hablamos de la manera en cómo él está compuesto, pues sí hablaríamos de tres partes. Lo que es los atrios, ¿sí? Donde estaban los levitas, donde manejan los levitas, pero él se enfoca a hablar de las dos partes donde entran sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, lo que conocemos como la segunda parte del todo el tabernáculo, contando los atrios, él lo llama como lo que es la primera parte, porque es el lugar ¿qué? Santo, donde entran los sacerdotes, donde entraban solamente los sacerdotes. Y luego habla de la segunda parte, lo que llamaríamos la tercera parte, contando los atrios, que se llama el lugar santísimo. Pero note que lo que está haciendo o lo que está hablando acerca de esto, dice que dando a entender que el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero no sin sangre. Él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice que con esto el escritor, dice con esto el Espíritu Santo estaba dando a entender de que con este tabernáculo aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo genuino. Es decir, que ese primer tabernáculo simplemente era un símbolo, un tipo del antitipo. ¿Sí se acuerda? Tipo, antitipo. Cuando decimos tipo es figura, símbolo, sombra. Y cuando decimos antitipo es que la figura real. Entonces es como si el tabernáculo estuviese acá, ¿verdad? Y entonces hubiese el sol, el tabernáculo en el aire y ese sol causase una sombra del tabernáculo. Entonces esa sombra que refleja por causa del sol, eso sería el tabernáculo terrenal. Y ese tabernáculo en el cielo, pues es el tabernáculo genuino. El asunto es que obviamente humanamente no se podía acceder a ese tabernáculo celestial. Los hombres, en este caso los sacerdotes, entraban al tabernáculo terrenal, lo cual era una sombra del tabernáculo celestial. Solamente uno podría entrar a ese tabernáculo, o solamente uno había sido preparado para entrar ¿a dónde? A ese tabernáculo celestial. Y ese uno es ¿quién? Cristo. Y por eso note que entonces dice, todo eso es símbolo para el tiempo presente. Todo esto, ellos estaban todavía presentando ofrendas, sacrificios. Él dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto.
Es decir, ellos estaban haciendo cosas que, ¿de qué les servían? De nada. De nada les servían. Hace poco una hermana tiene una amiga o una conocida que es judaizante y la invitó a un evento, a una fiesta, creo que tiene que ver con la Pascua. Van a matar el cordero y toda esa cuestión. Y entonces ella le decía que la invitaba, decía, pero es una fiesta cerrada porque solamente es para creyentes. Entonces me escribió, me dijo, ¿qué hacemos? Queremos ir por curiosidad, pero no sabemos si está mal hecho o no. Y bueno, el asunto es que hay que tener en cuenta algo, que lo que ellos van a hacer, lo hacen con peso espiritual. Es decir, para ellos, eso que van a hacer, esa Pascua donde van a sacrificar un cordero, para ellos eso es agradable a Dios. Si ustedes van a ir, tienen que hacerles saber lo siguiente: vamos a ir, pero porque nos interesa saber qué hacen ustedes. Pero para nosotros eso no tiene ningún peso espiritual. Nosotros no creemos que eso sea de verdad. Yo le decía, es lo mismo como cuando alguien dice, van a bautizar al bebecito. Y entonces me dijeron que fuera, ¿puedo ir o no? Yo le digo, ten en cuenta que si tú vas a eso, vas a estar diciendo que ese acto es espiritual y es aceptado por Dios. Porque los que van a ese lugar, a esa ceremonia, según el romanismo, pues ellos creen que eso es así. El sacerdote va a bautizar a ese niño y lo que está diciendo con su bautismo es que él espiritualmente ha sido injertado a el cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, y por lo tanto a partir de ahí él empieza a ser salvo. Ahora, hay mucha gente cuando le he explicado esto me dicen, yo no sabía que era eso. Bueno, porque fuiste un mal católico, porque ni siquiera sabías de tus doctrinas, pero eso es lo que se hace. Eso es lo que ocurre cuando hay un peso ceremonial. Ahora yo le dije, ahora si tú diciéndole que tú vas a ir, pero que para ti eso no es espiritual y eso no es válido ante Dios, pues vas a esperar qué respuesta te va a dar ella. Porque esa mujer dijo, solamente van los creyentes. Y resulta que si tú le dices que eso para ti no es válido, entonces va a decir que tú no eres un creyente. Por lo tanto, no vas a estar invitada. Pero no vayas engañando, como diciendo, voy a ir a ver, como para curiosear. Para curiosear hay muchos videos acerca de eso. Pero no pueden llegar a, como bajo la idea de que ellos creen que ustedes creen en eso, cuando en realidad no lo es. Yo le dije, a menos que lo estén creyendo. Me dijo, no. Ya bueno. Entonces, deben ser claros en eso. Claro, claro. Pero como no están invitando a uno nuevo, están invitando es a uno que ya es creyente, o por lo menos eso somos nosotros. O sea, nosotros no somos ignorantes de lo que está ocurriendo. Sí sabemos lo que está pasando. Entonces, por eso habría que haber claridad. Es como si nos invitaran a un culto, no sé, de los testigos de Jehová, y ven, te invito a un culto y vamos a hacer una enseñanza y a compartir, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces dice que eso es símbolo, dice, ya que eso consiste solo, note lo que dice Pablo, el escritor a los hebreos, que muchos creen que es Pablo, entonces a veces se me queda grabado eso. Entonces, note lo que hace el escritor a los hebreos. Dice, eso solamente consiste en ¿qué? En comidas, bebidas, puros bautismos, puras ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, Pablo acaba de decir que basado en Jeremías capítulo 31, ese pacto primero que ocurrió, pues que fue cancelado. Es decir, desde el momento en que Jeremías 31 fue expuesto, fue presentado, desde ese entonces dio por viejo a ese pacto y le aseguró su desaparición. Por lo tanto, cuando él dice que todo eso estaba impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas, se está refiriendo al nuevo pacto. Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor es, eso ya no está presente. Por eso dice, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta nación, y no por sangre de machos cabríos. Todo empieza a explicarlo para al final decir, ya todo eso no es necesario. Ya una vez Cristo, habiendo venido a presentarse, todo eso es abolido, porque es al punto donde Él va a llegar. Ya eso no es necesario. El antiguo pacto tenía vigencia hasta cuando se establece el nuevo pacto. ¿Y en dónde fue establecido el nuevo pacto? En la cruz del Calvario. Por eso Él toma la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, establece el nuevo pacto. Y por lo tanto, el antiguo pacto queda abolido. Y todo lo que decía que era perpetuo en el antiguo pacto, ¿qué pasa? También queda abolido. Explicando esto decíamos que es lo que los judaizantes no entienden, y todos los sabatistas no entienden, no saben cómo comprender todo eso que en el antiguo pacto se decía por perpetuidad, sea pacto perpetuo, sea estatuto perpetuo. Entonces dicen, como dice estatuto perpetuo y perpetuo es para siempre, entonces asimilan o asumen que eso debe todavía mantenerse. Pero lo que no entienden es que todo lo que era perpetuo en el antiguo pacto, al terminarse el antiguo pacto, pues ¿qué pasa? Ya, queda abolido. Desapareció el antiguo pacto. ¿Y qué pasó con lo que era perpetuo dentro de él? Ya no está. Por eso ya no hay sacerdotes bajo la línea de Aarón. Por eso ya no hay sumo sacerdote bajo la línea de Aarón. Por eso ya no hay vestimentas. Por eso ya no hay sacrificios. Porque todo eso que era perpetuo quedó culminado en Cristo. Ahora, el asunto es que hay una perpetuidad dentro del nuevo pacto. Pero el tema con el nuevo pacto es que por Cristo ser el representante del nuevo pacto y Cristo ser eterno, entonces el nuevo pacto no solamente es nuevo, sino que Él sí es ¿qué? Es eterno, porque su mediador es ¿cómo? Es eterno. No viene otro, no va a venir otro a abolir esto, porque precisamente que dice que Él ofreció, dice versículo 12, que cuando Cristo entra al tabernáculo perfecto, no al terrenal, el que era la sombra, sino al original, cuando entra con sangre, pero no la sangre de los machos cabríos que buscaba mediante símbolo perdonar al sumo sacerdote y luego perdonar al pueblo, sino que Él entra por su propia sangre, lo que mencionábamos. En el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía la sangre de otro. El sumo sacerdote ofrecía la sangre de otro. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote está ofreciendo la sangre ¿de quién? De sí mismo. Está ofreciendo su propia sangre. El sacerdote, el sumo sacerdote, está haciendo labor, rol también de cordero. Y si no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Versículo 12. Habiendo obtenido una redención, entonces, ¿de qué manera? Permanente, eterna. Una redención eterna. ¿Qué tipo de redención obtenían los sacrificios de los que ofrecían o llevaban a cabo los sacerdotes y el sumo sacerdote? No era permanente, no era eterna. Era hasta que volvieran otra vez a tener el tiempo del Shabbat. Cada Shabbat, ¿qué hacían? Ofrecían sacrificios. Cada Shabbat era un recordatorio de la liberación, cada Shabbat era un recordatorio de la nueva creación, constantemente eran sacrificios, era una carnicería continua llevada a cabo por los sacerdotes. Hasta que Cristo ofrece sacrificio una vez para siempre. Ellos entraban al lugar santísimo, ¿sí? Constantemente entraban al lugar santo, pero cada año lugar santísimo. Ofrecían sacrificios por sí mismos, por el pueblo, siguiente año, hasta que se moría el sumo sacerdote y había que cambiar. Bueno, ellos entraban en vejez, entregaban el sumo sacerdocio y así.
Y era un ciclo. Pero Cristo entra una vez para siempre. Una vez para siempre. Y obtiene eterna redención. Dice, sin la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note eso que hace entonces el sacrificio de Cristo. Ahora, ya el escritor ha dicho que los sacrificios no limpiaban pecados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que al ellos ofrecer eso a Dios, Dios era el que los santificaba. No que la sangre del macho cabrío tenía poder para limpiarlos. Lo que los limpiaba a ellos era ¿qué? El perdón de Dios. O sea, era Dios y su Espíritu el que les perdonaba y los santificaba. No era que si, bueno, eso es un sacrificio, ¿cuál sacrificio? Me echo sangre, santificado. No, la sangre de los machos cabríos nunca perdonó pecados, nunca los santificó. ¿Quién los perdonaba y los santificaba? Dios. ¿Pero por qué tenían que ofrecer sacrificio? Porque era el mandato de Dios. El mandato, es decir, que si ellos obedecían ese mandato, estaban confiando en la palabra de Dios. Ellos no podían decir, no, pero eso no hace nada, yo creo que eso no hace nada. Más bien le pido perdón a Dios así solamente. Había un ritual, tenían que obedecerlo, porque estaban bajo ¿qué? Bajo un antiguo pacto. Por eso ahora, ¿qué hacemos? Delante o por quién vamos nosotros a Dios para pedir perdón, sino por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. ¿Qué sangre nosotros recordamos al momento de pedir perdón, sino la de Cristo, nuestro Señor y Salvador? Esa es la que nosotros recordamos, mis hermanos. Y por eso, cuando se habla de sacrificio, dice, así que por eso Cristo, hablando de Cristo, es mediador, versículo 15, de un nuevo pacto. ¿Pero para qué? ¿Por qué tenía que ser mediador? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay pacto, ahí dice testamento, pero la palabra es Berit, creo que es Beresit, el Nuevo Testamento, Diateque, perdón. Es Berit en el antiguo pacto, en el idioma hebreo, y Diateque, sí, en el nuevo, en el griego. Entonces, ahí la palabra es pacto o acuerdo, ¿no? Entonces dice, porque donde hay acuerdo o donde hay pacto, dice, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Para qué? Porque es lo que entonces va a causar que eso que se establece en ese nuevo pacto quede totalmente sellado. Quede totalmente sellado. Hay un testamento, hay un pacto hecho, pero ese pacto se va a llevar a cabo por muerte. Y hay un representante. Yo soy representante de ellos. Cristo vino a ser representante de los elegidos del Padre. Y al ser representante, entonces, una de las formas de sellar el pacto era a través de su propia vida. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Se requería que Cristo muriese. Pero resulta que entonces si Cristo moría, ¿quién iba entonces a representarnos de ahí en adelante? Por eso no solamente hubo muerte, también hubo ¿qué después? Resurrección. Entonces, el testador, el mediador, muere para que el pacto pueda llevarse a cabo. Y el mediador es resucitado para que no quedemos solos, sino que Él siga siendo el representante. En otras palabras, uno dice, Dios organizó todo legalmente de una manera majestuosa para que el perdón de nuestros pecados no fuese injusto. O sea, Dios no simplemente hizo, yo soy Dios, pues lo perdono y ya salió. No, había que pagar. El intermediario pagó, pero como lo hizo en perfecta obediencia y por sustitución, fue resucitado. Así que el mediador que tuvo que pagar es resucitado
para que siga siendo mediador, un mediador como Señor nuestro. De esta manera entonces el pacto sigue vigente porque el mediador murió, pero el mediador sigue presente para que siga siendo nuestro representante. En otras palabras, no quedamos como cuando pasan las herencias, ¿no? Mira, todo esto va a ser heredad cuando me muera. Se muere y usted queda con la herencia. Entonces imagínese esto, un niño, él es heredero de muchas cosas, pero resulta que para que él sea heredero tiene que morir pues aquel que le está dando la herencia, muere, pero resulta que el niño no alcanza a crecer y muere y el niño se queda con una gran riqueza que no sabe qué hacer con él, no sabe quién, y entonces necesita que alguien lo guíe, que lo dirija. Bueno, en este caso ya no necesitamos de intermediarios, es decir, como los doctores de la ley, como los ancianos, como eso para que nos vayan guiando, sino que Cristo es resucitado para que Él mismo nos siga guiando en este caminar. Seguimos presentándonos delante de Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando habla de remisión es haciendo referencia a la redención, la purificación. Pero todo eso ya quedó abolido porque eso mismo fue lo que hizo Cristo. Pero mientras Moisés, como mediador intermediario del antiguo pacto, lo que hacía era usando la sangre de otros, Cristo lo hizo ¿con qué? Con su propia sangre. Así que tenemos el hecho de que a Cristo viene siendo el profeta, el sacerdote, el sumo sacerdote, el rey, el intermediario, el sacrificio, el Dios, el Salvador, el mediador, el que sustenta, por eso es el todo de nuestra vida, hermanos. Así que no solamente el pacto es mejor que el antiguo, el nuevo pacto es mejor que el antiguo, sino que también el mediador es muchísimo mejor que los antiguos mediadores. Él es el todo y el perfecto. Obviamente, en la charla de lo que él viene hablando no culmina acá. Él sigue hablando acerca de ello en los siguientes versículos, ¿no? Los tenemos divididos por versículos y por capítulos, pero él sigue hablando acerca de esto que está mencionando. Y es lo que vamos obviamente a tomar más adelante. Él dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. Ahí habla de los tipos y los antitipos, que es lo que uno observa constantemente en el cumplimiento, mis amados hermanos, de todas las cosas. Pero por ahora queremos tener en cuenta al respecto entonces la realidad que quiere plantear entonces el escritor. Todo lo que, poniéndonos en la era que él escribe, que es antes del año 70, donde el templo es destruido y por lo tanto ya no hay lugar donde ofrecer sacrificios. Mientras tanto le está diciendo: mire, hermanos, todo lo que los judaizantes están haciendo, eso ya es perdido. Todo lo que ellos están haciendo al ofrecer sacrificios, todo eso no vale para nada. La labor de los sacerdotes ya no sirve para nada. La labor de los levitas no sirve para nada. Ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios. Todo eso ya no sirve para nada porque todo eso culminó en Cristo. Y eso es lo que él va a seguir diciendo. Ya obviamente él lo va a hacer hasta lo que es el capítulo 10. Y en el capítulo 10, él termina ya lo que es la explicación de todos esos asuntos del judaísmo, porque a partir del capítulo 11 se va a centrar en lo que uno conoce como las aplicaciones de todo eso que él vino a enseñar. Es como si a partir del capítulo 11, tal vez los creyentes le preguntaran: bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venga, yo les digo qué es lo que hay que hacer. Sí, venga, los llevo a una conclusión de todo esto. Si al final entonces
el judaísmo ya no sirve, si al final entonces la religión judía ya quedó abolida, el primer pacto quedó abolido y nada de eso hay que hacer, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con ese mediador que entró una vez para siempre en el tabernáculo original, en el real, en el celestial, donde ofreció su vida y nos dio eterna salvación, eterna redención? ¿Cuál debe ser entonces nuestro proseguir? Y eso es lo que viene, ¿qué? A partir de lo que es el capítulo 11. Pero note una vez más la importancia, hermanos, de leer la Escritura. Esto, si alguien no ha leído ni un solo céntimo, ni una sola línea, o ha leído muy pocas líneas de por lo menos lo que conocemos como el Pentateuco, no va a poder entender el libro de los Hebreos. No va a poder entender a qué se refiere cuando habla del maná. No va a poder entender a qué se refiere con la vara florecida de Aarón. No va a poder entender con las tablas de la ley. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál pacto? ¿De dónde surge todo eso? Se necesita, hermano. Estos hermanos entendían la Biblia. Estos hermanos habían leído la Escritura. Bueno, eran judíos. Tenían una gran ventaja, ¿no? Que es que los niños judíos los ponen a leer las Escrituras sagradas para que puedan conocer no solamente acerca de Dios, sino su propia historia. Pero nosotros como creyentes, hermano, necesitamos entonces tener muy en cuenta esto. Dicho esto, vamos a orar al Señor como lo venimos haciendo en nuestros cultos de oración, hermanos. Procuramos, como la idea es venir a orar los unos por los otros, es que usted no ore por sus oraciones, por sus peticiones, sino que usted se enfoque a orar por las peticiones de los hermanos aquí presentes. Dicho esto, no sé si hay alguna petición, hermanos, que ustedes tengan, que quieran hacer pública, que quieran que oremos y la podamos llevar a cabo, mis amados hermanos. Si tienen alguna petición pública, pues pueda mencionarla, y si no, simplemente oramos entonces de manera general. Bueno, oremos al Señor. Dios, muchas gracias, Señor, por ese tiempo de oración, de meditación de tu palabra. Gracias por concedernos ahora el poder acercarnos delante de ti, Señor, para honrar, glorificar y exaltar tu nombre, Dios mío. Venimos, Señor, agradecidos por la enseñanza. Nosotros no fuimos practicantes del judaísmo. Algunos, Señor, practicaron otras doctrinas antes de llegar al cristianismo genuino. Unos practicaron otro tipo de falsas enseñanzas, pero te plació, Señor, abrirnos el entendimiento y ponernos acá en este caminar. Y estando en este caminar, Señor, pues hemos tenido cualquier cantidad de batallas, cualquier cantidad de doctrinas se pasan por nuestras mentes delante de nosotros, Señor, llegan a nuestros oídos, a nuestros ojos, a través de la televisión, la internet, a través de personas que llegan a nuestra vida a hablarnos de X o Y cosa acerca de Cristo, Señor, pero eres tú el que nos ha sostenido, Dios. Y sé que hermanos han tambaleado en momentos por causa de doctrinas erróneas, pero tú les has guardado, tú les has preservado, Señor, y te agradezco por ello, Dios, por guardar y por cuidar sus vidas, bendito Dios. Síguela haciendo, pero especialmente pido que estos hermanos, tu iglesia, y oro no solamente por la iglesia de acá, del Espinal, sino también la iglesia de Girardot, Señor, pues que pueda tu iglesia, oh Dios de la gloria, cada vez crecer más y más en tus sendas, en el amor por tu palabra, en la lectura por tu palabra, Señor. Despierta el espíritu, Señor, de mis hermanos para que amen tu palabra, Señor, para que amen tu santa palabra, se sumerjan en ella, Señor, y al leerla, estudiarla y meditarla, pues su vida de oración sea enriquecida, su vida de pensar, de meditar constantemente en ti pueda ser enriquecida, Señor, y de esa manera afirmarse cada vez más en lo que tienen que hacer en las diferentes circunstancias, Dios mío. Gracias, muchas gracias por tu palabra y por llevarnos a meditar en ella, la necesidad de que realmente esta palabra llene nuestras vidas, sea ante cualquier religión, secta que venga a atacarnos, podamos nosotros, como dice tu palabra, estar firmes para presentar razón ante todo aquel que demande respecto de nuestra fe, Señor. Muchas gracias
por ello, bendito Dios. Todo el honor y la gloria sea para ti por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos orar, bendito Dios, por nuestros hermanos. Gracias te doy, Señor, por cada hermano aquí presente. Yo te doy gracias, Señor, por mi hermana Liliana, por sus 2 hijos, por Laura, por Esteban, Señor, por mi hermana Leonor. Te doy gracias por mi hermana Eneida, por mi hermano Gregorio, por mi hermana Sol. Señor, te doy gracias por mi hermana Marta, por mi hermana Lucía, por mi hermana Luz Dari, Señor, por mi hermano Ever. Te doy gracias, Dios de la gloria, por mi hermana Hilda. Gracias por mi hermano Jairo, por mis hermanos Luis y Amanda, por mi esposa, por mi hija, Señor, por el nieto de nuestra hermana Hilda. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, y queremos, como lo mencionamos, no orar por nosotros, sino orar por nuestros hermanos. Y ellos orarán por nosotros, pero lo más especial, tú, Señor, estarás orando, como siempre lo haces, por cada uno de nosotros, Señor. Por eso oro por mis hermanos aquí presentes, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermana Liliana, Señor, por sus hijos, por su caminar en Cristo. Bueno, hoy nuestro querido Esteban tuvo un pequeño accidente viniendo hacia acá, Señor, que ha quedado un poco aporreado. Lo has guardado de cosas que pudiesen haber sido peores, Señor. No estuvimos ahí presentes, pero es algo muy particular tuyo, Señor. Guardarnos de cosas que no nos imaginamos, Señor, que nos hubiesen podido pasar en X o Y circunstancia. Por eso te doy gracias cuando oramos, Señor, por guardarnos siempre, tanto dentro como fuera de casa, bendito Dios. Gracias por cuidarlo, no solamente a él, sino también pues a cada uno de ellos, Señor. Pero así como lo guardas, lo has guardado, yo te pido que guardes a esta familia en tus caminos, Señor, en tus sendas. Muchas son las áreas que tenemos en las cuales hay necesidades, Señor. Pero yo te pido, Dios, que así como te ruego la ayudes en su parte económica, en su parte, en el área de su salud, Señor, en su área emocional, en su área familiar. Te pido en su área laboral que le ayudes también y especialmente en su área espiritual, Señor. Es tu hija, tiene batallas, tiene retos, Señor. Y te pido que la fortalezcas y la ayudes en todo su peregrinaje, Señor. Que cada día su vida sea firmada en tus sendas, tenga la sabiduría para guiar a sus hijos, Señor, por tus caminos. Sus hijos tengan un corazón enseñable para recibir esa enseñanza y ponerla en práctica, Señor. Y sea nuestra hermana Liliana una hermana de bendición, Señor, para todos, pues sea de buen testimonio, Señor. En tus manos encomiendo, junto con todas las necesidades y peticiones que haya en su mente, Señor, al respecto de cualquier circunstancia, pues te pedimos, ayúdala, fortalécela siempre, Señor. Permítenos, oh Dios de la gloria, serle de consuelo en las veces que ella necesite serlo, como así ella sea de consuelo a quienes le rodean, Dios. Gracias por nuestra hermana Leonor, Señor, por la recuperación que está teniendo, por cuidarla, Señor, por ayudarla a mejorar, para que pueda estar con nosotros. Gracias porque en medio, Señor, de su adversidad, pues está aquí acompañándonos, está cumpliendo el deber congregacional, ser partícipe en esas oraciones. Te pido, síguela animando, síguela ayudando, Señor, en cada una de sus áreas, su área familiar, en su área económica, su área de salud, Señor, su área familiar y especialmente su área espiritual, Señor. Guíala en todo para que así como cada uno de nosotros haya sabiduría en su vida para guiarse en cada una de sus áreas de manera correcta y de manera que tu nombre, Señor, sea exaltado. Síguele fortaleciendo físicamente y sigue ayudándole, así como nuestra hermana Liliana, sigue ayudándole a ella con todos esos males que llegan a nuestros cuerpos o el cuerpo de nuestras hermanas, y pues seas tú fortaleciéndoles, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias por nuestra hermana Eneida, Señor, también por su familia en ella representada, también Dios de la gloria, una mujer ejemplar, Señor, como estas hermanas por quienes hemos estado orando y por quien agradecemos, Señor, y pedimos que le sigas sosteniendo, porque para ningún, Señor, seamos para cualquier hermano ejemplar de la congregación, ninguno la tiene fácil, como se dice. Todos constantemente batallan arduamente, severamente, Señor,
y eres tú quien los sostiene, los alientas y los fortaleces, Dios mío. Así que te pido, Dios, sigue alentando a nuestra hermana, sigue ayudándola con todas las peticiones que tenga en cada una de las áreas de su vida. Ayúdala, Señor. Aquí, tanto mi hermana, Señor, como otras hermanas o hermanos lidian con sus cónyuges inconversos, Señor. Y te pido, Dios, que los ayudes a todos, Señor, con esta área para que sigan siendo sostenidos, sigan siendo afirmados, sigan siendo fortalecidas y sigan con la mirada puesta en ti, en tu galardón, Señor, y no salgan de tus caminos, sino perseveren, Dios de la gloria. Es nuestra oración, Señor, por nuestra hermana Eneida, y que le sigas alentando y dándole palabra de aliento también para otros, bendito Señor, que cada día esa fuente inagotable que siempre salta con aguas para vida eterna siga llenando, inundando su vida, bendito Dios. En tus manos la colocamos, a ti la encomendamos, Dios de la gloria, para que la ayudes en todos sus momentos difíciles y le traigas consolación en cada una de las circunstancias que le rodean, bendito Dios. Gracias, Señor, por nuestro hermano Gregorio, por su familia en él representada, nuestra hermana Lida, sus 2 hijos. También, Señor, oramos por él para que le ayudes. Ayer estuvo cumpliendo años, Señor, y aprovechamos, Dios, para agradecerte por la vida de nuestro hermano, que le sigas fortaleciendo en este caminar, que le sigas ayudando en el crecimiento de su santidad, Señor, que pueda ser ese hombre que tal vez llegó a ser o que nunca ha sido, pero que sea para tu gloria y honra, Señor, porque buscamos es nuestra santificación, buscamos es nuestra devoción a ti, y oro, Dios de la gloria, por la devoción de mi hermano, Señor, que ame tu palabra, que ame la vida de oración, que ame la devoción, la santificación, Señor, en tus manos. Lo coloco, Señor, junto con su familia, y te pido que pues sea este hermano un sacerdote de su hogar, un hombre que guía a su familia por tus sendas, un hombre que guía a su familia hacia la oración, hacia la comunión de la palabra, hacia la vida congregacional, hacia la adoración, Señor. Ayúdale y dale sabiduría a este hermano, Señor. En tus manos está, a ti te lo encomiendo. Gracias por nuestra hermana Sol, Señor, una de las ancianas de nuestra iglesia, Señor, una hermana que necesita cada vez de nosotros, Señor, día tras día, por sus luchas, por sus adversidades, bendito Dios, por ayudarle, Señor. Gracias por ayudarle a mantenerse firme en ti. Te pido, Dios de la gloria, que seas tú fortaleciéndole, Señor. Tiene una casa pequeña, Señor, medio hacer, ante la cual o por la cual sacó un préstamo, Señor. Yo te pido que le ayudes a suplir esos gastos que ha tenido, que tal vez puedas aparejarle personas, Señor, que sean de paga responsable para que puedan cumplir con estos arrendos, bendito Dios, y ayudar a nuestra hermana a suplir esos gastos que ha tenido, Señor. En tus manos está, Señor, pero también la coloco con tu salud, con la salud de ella, Señor. Tú sabes que a veces viene y va, Señor, está bien, está mal, y te pido que le fortalezcas, que le alientes, que le concedas salud a su cuerpo, Señor, a su vida, pero también prosperidad para su alma, y pueda esta hermana cada vez crecer más y más en ti y ser sostenida más y más por tu gracia y benevolencia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por estos hermanos que vienen de Castilla por Marte y su esposo, Señor. Gracias por mi hermano Eber con sus 2 hermanas presentes, con su señora madre. Señor, gracias por esos hermanos que vienen en un buen grupo de Castilla. 45 minutos están acá, Señor. Es uno de los lugares que pienso y que te pido, Dios, nos aparejes hombres, Señor, para que puedan trabajar esta zona, Señor, que podamos plantar una iglesia, que podamos plantar una comunidad en donde se disponga a servirte, a adorarte, a darte honor, gloria y alabanza, Señor. Pero mientras tanto oramos, Señor, para que le sigas trayendo, para que lo sigas fortaleciendo, le sigas aparejando todo hasta ese momento en el cual tú nos concedas, Señor, poder tener varones, Señor, sea de la congregación o incluso de entre ellos, que puedan llevar a cabo este rol, esta labor de guía de tu palabra, Señor. Pero en tus manos están, Señor, en tus manos coloco la vida de ellos, su vida familiar, su vida emocional.
coloco el área de la salud, Señor, ayúdalos, bendito Dios, fortalécelos, Dios mío, y no permita, Señor, que decaigan en tu senda, sino siempre hacia adelante, siempre con la mirada puesta en ti, Señor, y que muchos más se vayan acumulando, juntando a esa labor, a ese testimonio que ellos están presentando, Señor, del Evangelio, y que se vayan acumulando para que más y más te conozcan, Señor, más y más puedan, Dios de la gloria, unirse, Señor, a ese Evangelio que pueda ser predicado. Mientras tanto, Señor, te pido ayuda a mi hermano Ever para que siga guiando a su familia como lo hace, para que le sigas ayudando a perfeccionar esos dones que tú concedes, bendito Dios. Gracias, muchas gracias te damos por este buen momento que podemos orar los unos por los otros. Señor, en tus manos coloco a nuestra hermana Lucía, Señor, con esa intervención que tuvieron que hacerle en su cabeza, por esto que surgió. Oramos, Señor, por nuestra hermana Hilda. Tú sabes los problemas por los cuales ha estado pasando y te pido la ayuda, le respalde, Señor, y todo, Señor amado, se ha actuado de manera justa, de manera correcta, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para preservación de la vida de mis hermanos, Señor. Oro por mi hermano Jairo, por su familia en él representada, nuestra hermana Mari, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que fortalezcas cada vez más y más a este hermano. Lo alientes cada vez más y más y más en tus sendas, en tus caminos, Señor. Ayúdalo, oh Dios de la gloria. Ayuda a mi hermano, Señor, a fortalecerse más y más en ti, alentarse más y más en ti. Gracias por este hermano, que es testimonio en nuestra vida, testimonio ejemplar, Señor, a nuestro caminar cristiano. Y te doy gracias por ello, Señor, por ayudarle, por sostenerle, aún en medio de sus momentos difíciles respecto a la salud, como padre, como esposo, Señor, como creyente. Pero gracias porque hasta aquí lo ha sostenido y lo seguirá sosteniendo, Señor. Bendice su familia, Señor, y síguele ayudando, Dios, a esperar ese momento en el cual tu gracia alcance, Señor, no solamente nuestras vidas, sino la vida de ellos, sino también a sus hijos. Así que sigue ayudando a permanecer siempre firme en ti, bendito Dios, junto con su esposa, nuestra hermana Mari. Gracias por mis hermanos Luis y Amanda, también con muchas peticiones como todos, con muchas áreas por las cuales orar, y te pido les ayude, Dios. Bendícelos, Señor, así como a cada hogar, independientemente si sus cónyuges sean o no creyentes. Señor, te pido que el amor tuyo reine sobre estos hogares, que haya más unidad, Señor, que pueda haber, Dios de la gloria, Señor, cada vez más y más rendición y entrega de sus vidas a ti, Señor. Gracias porque en cuanto a nuestro hermano Luis, sé que lo has fortalecido por esa pérdida que tuvo de su hermana. Te pido que le sigas dando palabra para predicarle a su señora madre y le sigas ayudando, oh Dios de la gloria, en todos los asuntos que deban ser ayudados. En tus manos también están, como la vida de cada uno de los hijos de aquí, y los presentes y los no, también la vida de los hijos de nuestros hermanos están aquí presentes, Señor. Así que oramos por ellos para salvación y santificación de sus almas, Señor. Muchas gracias, Dios. Sígueles sosteniendo, sígueles animando, sígueles alentando cada vez con tus sendas, bendito Redentor. Y gracias, muchas gracias, Señor, por mi familia ahora, la familia de tu servidor, mi esposa, también con familia en ella representada, en cuanto a sus hermanas, sus padres, Señor. En tus manos está, bendito Dios, toda esta familia, también la nuestra, Señor. En tus manos colocamos a nuestras hijas, Señor, ahora con Emma, y te pedimos, Dios, tu gracia sobre ellas. Personalmente te agradecemos por Ana, Señor, por las muestras que ella nos da acerca de devoción, de entrega a ti, Señor, de aprendizaje. Te pedimos que le sigas ayudando, Señor, que le sigas alentando para que tu gracia cada día, Señor, esté sobre nuestra vida, tu misericordia, tu bondad, sobre la vida de la familia, de mi esposa, de la nuestra, Señor, y así como a todos esos que son inconversos sean alcanzados. En cuanto a nuestra hija, Señor,
siga afirmándola, Anita, y confronta la vida de Daniela, Señor. Tráela a tus sendas, a tus caminos. Permítele, Señor, que te conozca a ti, para que a través de ella, Señor, Emma, su hija, Señor, pueda también conocer tus sendas. En tus manos estamos, Señor. Oramos por el culto dominical que viene de este próximo domingo. Oramos para que tu gracia ahí nos esté alcanzando, para que ayude al predicador, en este caso tu servidor, con la escuela dominical, con el sermón, aquí en el Espinal, en Girardot, Señor, y seamos alentados y fortalecidos cada vez más y más, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu infinita misericordia. El honor, la gloria, la alabanza, la exaltación sea para ti, Señor, porque de ti somos y para ti somos, Señor. Dios, sigue de aquí hasta el culto, siguen días, Señor, que vienen, son malos, pero en ti, Señor, son de bendición, porque eres tú quien hace que esos días que son malos puedan tornarse para bien al momento de estar aferrados a ti, Señor. Así que esta semana que resta siga siendo de crecimiento, de edificación para cada uno de mis hermanos, tanto los presentes como los ausentes, Señor. En tus manos estamos todos, Dios, como iglesia, la iglesia bautista, Sublime Gracia, del Espinal, y la iglesia bautista reformada, Jesucristo, Rey de Gracia de Girardot, Señor. En tus manos estamos. Y te agradecemos, bendito Dios, por permitirnos venir a orar los unos por los otros, Señor. Todo el honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. Si de pronto van a depositar alguna ofrenda que hayan apartado para el día de hoy, pueden depositarla en la talega. Si no, hermanos, en cuanto a culto, nos estaremos viendo el próximo domingo, 9 de la mañana, que inicia el culto. Así que firmes y adelante, mis amados hermanos. Gracias y paz a todos. Y pueden, si no han saludado al hermano Gregorio, ahí está, para que lo saluden, lo abracen, lo carguen, lo eleven hacia el cielo, le gasten un helado, una bolsa con agua, lo que quieran. Ahí está. Dios les bendiga, amados hermanos.